La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué hermoso momento nos permite el Señor para seguir meditando en su palabra, seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero recordarle a usted que este espacio del Manual de Vida ha sido diseñado pensando en cómo podemos enriquecernos cada día en el Señor, cómo podemos crecer en el conocimiento y el poder de su maravillosa fuerza y espiritualidad para que podamos conocerle a Él tal como la Biblia lo dice. Quiero recordarle a usted, mi amado amigo y mi hermano, que estamos orando por usted, estamos confiados en el Señor, de que la palabra de su gobierno es una palabra de poder, no solamente para proclamar el mensaje del reino, sino también para demostrar el poder de este mensaje con las señales que la Biblia dice que son parte de este mensaje poderoso. Así que quiero invitarle para que nos envíe sus motivos de oración. Estamos orando por usted y estamos creyéndole a Dios por mucho más de lo que hemos recibido, más de lo que hemos visto, más de lo que hemos experimentado. Y hoy quiero compartir con usted una palabra que le voy a llamar los absolutos del reino de Dios. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, vamos a encontrar en ella absolutos, es decir, aquellos aspectos que no admiten un cuestionamiento, por lo cual tenemos que caminar en el poder de Dios. Hoy vivimos en un mundo donde no existen verdades absolutas. Nuestra sociedad ha perdido el conocimiento de la verdad como un valor y como fundamento de la vida. Las universidades enseñan que todas las verdades son relativas y temporales y estas sujetas a cambios. Por lo tanto, vivimos en una sociedad sin valores, o que va perdiendo paulativamente los valores más fundamentales de nuestra vida y de nuestra fe. Y por lo tanto nuestros hijos van perdiendo también ese elemento de lo absoluto de Dios y de los planes de Dios en los cuales fundamentar sus vidas. Por lo cual necesitamos siempre caminar en esa verdad eterna de Dios para que podamos nosotros caminar de una manera extraordinaria. Impresiona al mismo tiempo saber que existen culturas cuyo idioma ni siquiera tiene un vocablo designado para la palabra verdad, en lugares como África o en la India, o tampoco tienen un vocablo para el perdón. Y por otro lado, tienen muchas palabras para la venganza. En los países occidentales como los nuestros, que conocemos esta palabra, pero ya no se practica inclusive, en cuyo caso es aún peor porque solo tenemos más confusión viniendo a la mente de las personas. La palabra verdad ha perdido su significado original en nuestra cultura y esto sin duda alguna va afectando a nuestra generación y a las próximas generaciones aún más. Las próximas generaciones probablemente vamos a encontrar situaciones mucho más degradantes, precisamente porque se van perdiendo los valores genuinos en los cuales fundamentar nuestra vida. Hoy en día se habla de todo relativo y sujeto a modificación, sujeto a una situación emergente o a una especie de ética situacional. Por lo cual es importante para nosotros hoy valorar lo absoluto y vamos a evaluar por lo menos 3 declaraciones absolutas que nosotros debemos de tener presente en nuestra vida. La persona de Jesús es absoluto. El reino de Dios es absoluto. Y la palabra de Dios es absoluta. Eso quiere decir, no admite una discusión, no hay un elemento relativo
en Jesucristo, ni un elemento relativo en su reino, ni en la palabra de Dios. Por lo tanto, será importante para nosotros evaluar esta declaración y nos podamos ayudar a crecer de una manera hermosa. Jesús, Él es el Rey del gobierno divino. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es la persona absoluta. Él es la verdad absoluta. Él es el camino absoluto, la vida absoluta. Y la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación. Él es inmutable y eterno y por lo tanto no cambia, no se muda, no es relativo. Él es absoluto en todos sus extremos para nuestra vida. Él es el único Salvador y el único mediador entre el Padre, Dios y los hombres. Por lo cual necesitamos siempre caminar entendiendo que Él es el único ser que ha caminado en esta tierra siendo 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esto nos ayuda a nosotros a tener este maravilloso pensamiento. Cuando Pablo estaba defendiendo la primacía de Cristo a la carta a los Colosenses, que habían atraído a su entorno filosofías griegas, comportamientos de pensamiento griego y también comportamientos de cultura judaizante. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero que al mismo tiempo decían, necesitamos a Cristo y circuncidarse, necesitamos a Cristo y guardar el sábado, bueno, necesitamos a Cristo y otros aspectos de la ley mosaica. A esto se le llamaban judaizantes, porque andaban predicando un sincretismo entre Cristo y verdades antiguas que habían aprendido dentro del marco de la ley de Moisés y de las ceremonias judías. Y Pablo, escribiendo a los Colosenses, en Colosenses 1:15 escribió: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuche como dice la Biblia: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ahora leemos esta palabra, ese hermoso pasaje de la Escritura que nos permite a nosotros ver y entender lo hermoso de la plenitud de Cristo. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esto nos permite a nosotros caminar sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si la Biblia nos dice aquí que todas las cosas fueron creadas por Él y que nada hay que no haya sido creado por Él y que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue en esta reflexión, no nos queda otro camino que entender que Cristo es el primer absoluto que quiero dejar en su vida. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. La Biblia así nos revela. Por lo tanto, Cristo es el absoluto, no hay discusión en eso. Y no hay manera de contradecir esa verdad en nuestra vida para meterlo dentro del marco de un relativismo, de una ética circunstancial y de una ética situacional y de un comportamiento que con frecuencia está sesgado de la verdad, queriendo darle un libertinaje
a la sociedad en la que estamos viviendo. Lo primero que yo quiero que usted tenga en mente es que en Cristo Jesús tenemos todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia nos dice así: en Él estáis completos. Eso dice la palabra de Dios en Colosenses 2, versículo 9, cuando dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de Dios como Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por lo tanto, si le entregamos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces en Él nosotros vamos a estar completos. ¿Qué significa esa expresión de completud, de plenitud? Significa sencillamente que en Él nosotros tenemos todo lo que nosotros podemos necesitar. Todo lo que usted, su ser interior, anhela tener, Él puede dárselo a usted, porque Cristo es el que trae la paz. Él es el Rey de justicia y el Rey de paz. Y por lo tanto, como Él es el Rey de justicia y el Rey de paz, y en Él podemos tener nosotros toda la vida que Él nos está ofreciendo. El segundo absoluto que quiero poner en su corazón es el reino de Dios. Es el orden absoluto, es el gobierno absoluto, es la autoridad absoluta, es la voluntad absoluta de su Rey, es su reino inconmovible. En Hebreos 12, versículo 28, leemos de la palabra de Dios que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido un reino inconmovible, significa un reino que no se mueve, un reino que no cambia, un reino que nunca va a pasar y que va a quedar de lado. Es el reino de Dios al cual hemos sido nosotros llamados. Nos dice aquí la palabra de Dios: así que, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino? El reino de Jesucristo. Cuando Jesús apareció en el mundo de los seres humanos, Él comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta hermosa declaración nos ayuda a nosotros a entender esa verdad del reino. Si es un reino, tenemos un rey, el Rey Jesucristo. Y si es un reino que tiene un rey, es un reino que tiene una ley para vivir. Ya no es la ley según Moisés, no es la ley según el Antiguo Testamento. La palabra de Dios la llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos permite a nosotros vivir ya no bajo los rudimentos de una ley escrita en piedra, ni siquiera escrita en papel, si fuera el caso de nuestros días, sino una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esto es muy importante para nosotros entender y caminar en esa verdad. Esa es la ley del reino de Dios, por lo cual dice la Biblia: tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvámosle a Dios, agradándole con temor y reverencia. El llamado que la Biblia nos hace es a que le sirvamos a Él, agradándole con temor y agradándole con reverencia. Vamos a servir a nuestro Rey y Señor Jesucristo en su reino, porque Él nos ha dado y nos da a nosotros un reino que es inconmovible. Y eso significa que en un mundo como el que nosotros vivimos, un mundo de cosas movibles, un mundo que se tambalea, la economía se tambalea, las fuentes laborales hoy están y mañana podrían no estar, la salud física o emocional hoy podría estar y mañana no estar, el estado emocional o físico de las personas cambia de acuerdo a las circunstancias y a las tensiones y ansiedades que la sociedad en la que vivimos ofrece. Pero cuando usted tiene claro que Dios nos ofrece algo absoluto, su reino, no solamente a Cristo el Rey, sino también su reino. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
como hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y esta última frase que quiero dejar dice, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, aquí en tu familia, aquí en tu vida, aquí en la circunstancia de vida. Aquí se haga la voluntad de Dios como se hace también en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Entonces Jesús dijo, oren así, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y usted debe crecer en esa verdad para que podamos avanzar en el poder de Cristo. Vamos a tener una pausa, vamos a tener este canto de adoración y luego regresamos para seguir deliberando sobre los absolutos del reino de Dios. Pasa la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual, de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa, El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en la palabra de Dios. Y estamos hablando, deliberando sobre los absolutos en una sociedad que adolece, que carece, que va perdiendo de vista los absolutos y que de pronto cualquier cosa puede ser vista como normal o ser vista como buena. En la Biblia tenemos principios fundamentales. El primer absoluto que estamos observando es: Jesucristo es el Rey del gobierno divino. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El segundo absoluto que quiero dejar con ustedes es que el reino de Dios es el orden absoluto, el gobierno absoluto, la autoridad absoluta, la voluntad de Dios absoluta. Y es un reino inconmovible. Y el tercer absoluto que quiero dejar con usted ahora es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora tenemos aquí un tercer absoluto, y en este tercer absoluto hablamos de la palabra de Dios, el manual de vida. Esta es infalible. Es infalible, es decir, no puede fallar, no puede faltar. Es absoluta, es la palabra de Dios dictada desde la eternidad. Es la palabra inspirada de Dios, del corazón de Dios, y por lo tanto es el pensamiento de Dios. Dios es el único autor de la Biblia. Y luego sabemos que entre 38 y 40 personas participaron en el acto de escribir en un lapso de tiempo de 1500 años, desde los escritos del Pentateuco con Moisés hasta el último libro que se escribió por Juan, el discípulo más joven, el discípulo llamado Juan. Él escribió Apocalipsis, el último libro en ser escrito, y eso conjuntó todo el canon de las escrituras hasta el día de hoy conocemos. Ciertamente la recopilación de los libros de la Biblia, porque la palabra Biblia se traduce de una palabra que se escribe como biblos, que significa el conjunto, biblioteca de libros, porque contiene 66 escritos que fueron acuñados en un libro, y entonces en lugar de tener 66 cartas, libros en la Biblia, tenemos, o pergaminos, tenemos un libro que es el que nosotros usamos como la Biblia. La palabra de Dios fue escrita por hombres. Estos escribieron lo que el Espíritu Santo les daba para hablar, pero el autor es Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es eterna. Es eterna porque esta palabra se dictó desde el corazón de Dios a la mente y a los escritores, por lo cual es una palabra infalible, absoluta, inspirada por Dios y permanece para siempre. Esta es la constitución escrita del reino de Dios. Así que leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para instruirnos en justicia. Por eso es que hablamos con insistencia de la importancia de revisar constantemente el manual de vida, porque esta palabra es la que nos puede enseñar. Nos enseña a vivir una vida moral, nos enseña a vivir una vida conductual, nos enseña a vivir una vida de fe, nos enseña a poner la mirada en las cosas de arriba y no poner nuestra confianza en las cosas terrenales y pasajeras de este siglo presente, sino que nos enseña, pero también nos reprende los malos comportamientos, reprende las malas acciones, reprende. Cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra conciencia y nos redarguye de aquellas cosas que requieren ser corregidas. La palabra de Dios nos corrige
para que caminemos de la manera correcta, la manera que el Espíritu Santo ya ha diseñado para nuestra vida y para nuestro bien. La palabra de Dios también nos instruye, es decir, nos capacita para que nosotros podamos vivir en la justicia del reino de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, cuando vemos estos absolutos, nos damos cuenta de que estos son necesarios para que podamos vivir una vida espiritual. En la palabra de Dios en Hechos 28, 23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Por lo cual, aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador nos lleva directamente a una comunión con el Padre Eterno. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo encarnado y de su cuerpo crucificado, nosotros podemos tener entrada directa a la presencia de Dios. Por lo cual necesitamos caminar en esa verdad para poder disfrutar del reino de Dios ahora, mientras caminamos en este mundo. El reino de Dios ha sido visto como algo dentro de la eternidad, y no hay duda de que esto es una verdad en sí, pero no es la única verdad en sí. Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, por lo cual es un reino que hoy se puede vivir, se puede practicar, se puede disfrutar, y nosotros podamos vivir dentro de esa verdad. Así que, mi amado hermano y mi amigo, es muy necesario que nosotros recibamos esta revelación del Rey, la revelación del reino y la revelación de la palabra suya, porque con esa palabra es que nosotros podemos vivir una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de autoridad en el poder de la sangre preciosa de Cristo y de la vida de Cristo, a la cual nosotros hemos sido llamados en el poder de Dios para nuestra vida. Por lo cual es necesario que caminemos siempre en esa verdad y podamos vivir siendo libres de la influencia de este mundo que ha sido marcado por el liberalismo y por la pérdida de los valores más extraordinarios, en el cual nosotros podamos caminar de una vida hermosa en el Señor. Jesús, su palabra y su reino son determinantes en nuestra vida. Debemos entender, aceptar y creer estos absolutos, porque en tiempos de sacudida como los que hemos vivido en los años anteriores y los que estamos experimentando a lo mejor en este momento que estamos viviendo en el mundo actual, nosotros debemos tener presente que en tiempos de sacudida la única ancla y fundamento que nos va a sostener son estos absolutos. Estos absolutos son fundamentos de vida. Estos absolutos son anclas de nuestra vida. Jesucristo, su palabra y su reino tienen que ser el elemento que nos sostiene en medio de una gran adversidad en nuestra vida. Y para caminar en esa verdad hermosa debemos de tener actitudes fundamentales. La primera actitud, creer en Jesús, creer en su palabra y creer en su reino como verdad absoluta. En medio de este mundo cambiante, donde todo está en un constante movimiento, en un sacudimiento, en circunstancias que van y que vienen, necesitamos anclas firmes y permanentes que estabilicen nuestra vida. Y para esto hay una sola persona que nunca cambia, se llama Jesús. Es probable que usted haya estado expuesto a la información de personas que se suicidan o personas que atentan contra su vida. Es probable que usted haya estado informado de personas que han cometido actos en autodestrucción de sus vidas, porque la ansiedad se apodera de sus mentes, el temor, el sentimiento de no poder salir de una circunstancia adversa se apodera de su vida y de su mente y optan por la autodestrucción.
Las personas necesitan anclas firmes y permanentes que estabilicen su vida. Ahí cuando el mar está en turbulencia, cuando vienen los tornados de la vida, cuando vienen las desavenencias de la vida, se necesitan anclas que sostengan nuestra humana embarcación para que nos podamos mantener firmes y habiendo acabado el día, la temporada, la estación difícil, podamos salir adelante. Y esa ancla se llama Jesús. Solo hay un reino inconmovible y es el reino de Dios. Los gobiernos cambian, los gobiernos fallan, los gobiernos tienen grandes complejidades, pero solo hay un reino que nunca va a cambiar y una promesa de vida que nunca va a cambiar. Se llama el reino de Dios. Y una sola palabra verdadera y eterna. Y esta palabra verdadera y eterna es la palabra de Dios. Es la que nunca va a cambiar. La que nunca va a fallar. La que si usted se acerca al Señor con fe y con certidumbre, esa palabra verdadera de Dios nunca le va a dejar a usted desamparado. Yo quiero invitarle a usted para que camine viviendo hoy, mañana y siempre en ese amoroso Rey, compasivo, justo, perdonador, que está dispuesto siempre a darnos la seguridad y la fortaleza de vida que nosotros necesitamos. Así que necesitamos tener una actitud, y esa actitud es creer en Jesús, creer en su palabra y creer en su reino como verdades absolutas. Pero también necesitamos nosotros creer en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi amado amigo que me sigue, escuche esta palabra. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único Dios y ese único mediador se llama Jesucristo encarnado. Si hay un solo Dios, entonces todo lo demás queda fuera. Todo lo demás es falso, espurio. Y necesitamos asirnos de esa verdad poderosa. Solo hay un mediador que toma de la mano de Dios el Padre y toma la mano del hombre y los une en reconciliación para restaurar la paz entre ambos. Jesús es el único en quien podemos hallar salvación. La Biblia dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo cual hoy yo quiero invitarle a usted para que caminemos en esa hermosa declaración de Dios y de su palabra para su vida, sabiendo que en Él tenemos tres poderosos absolutos: Jesucristo encarnado, crucificado, resucitado, ascendido al cielo, sentado a la diestra del Padre, impartido en la iglesia como su cuerpo, como su morada. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también tenemos un segundo absoluto, que es el reino de Dios. El reino que Él vino a predicar y que dijo: cuando ustedes oren, oren para que se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra, en su familia, en su comunidad, en nuestros países del mundo. Pero también tenemos un absoluto, la palabra de Dios. Esta no va a cambiar. No va a cambiar, porque esta palabra es eterna, dictada desde la eternidad. Por eso es que no cambia, no se muda. Las historias que usted lee pueden tener un tinte muy antiguo y hasta incluso arcaico, pero están cargadas de la vida de Dios, están cargadas de la revelación del Espíritu Santo para el bien de cada uno de nosotros. Así que yo quiero invitarle a usted para que caminemos en esa hermosa y poderosa verdad. Dios y Padre eterno, bendigo a mi hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Yo oro que la palabra que compartimos le sea de vida, le sea de bendición, le sea de levantamiento, y la palabra de poder haga un impacto poderoso en la vida de
cada una de las personas que reciben esta palabra hoy, y que en medio de angustia, de adversidad, en medio de las circunstancias adversas de la vida, podamos ver la gloria y el poder de Dios manifestado en la vida de cada uno de tus hijos. Padre amado, los bendigo en esta hora y oro que la gloria tuya sea manifiesta de una manera poderosa para el bien de su vida. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, los bendigo en esta hora y oro que la palabra que usted escucha sea una palabra de vida para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Los bendigo y los espero en nuestra próxima entrega. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.